Muy buenos días a todos los asistentes a este nuevo webinar de Zcateco Colombia. Mi nombre es Marisol Sainz y en el panel del chat nos va a estar acompañando Julián Martín. Y ahora sí, sin ser más, vamos a darle la bienvenida a Diego Fajardo, nuestro orador el día de hoy en este webinar sobre sincronización de equipos en ZK BioAccess. Diego, muy buenos días. ¿En dónde estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Marisol, buenos días a todos, espero que estén muy bien. Hoy sí estamos desde Bogotá, entonces de mi casita, organizando ya lo que va a ser este webinar. Un webinar que va a estar enfocado en ZK Bioaccess, más que todo a todo lo que es la parte de sincronización de la información. Digamos que este webinar está un poquito más enfocado a un tema técnico, pero igual se habla un factor comercial. Voy a hablar un poco del software, vamos a estar viendo bastante el software, pero pues muchísimas gracias a los que también nos apoyan, ya que acá tenemos distribuidores, mayoristas, subdistribuidores que por supuesto, gracias a ustedes es que también hoy en día estas soluciones cada vez ofrecen mayor valor a todos los proyectos y a los clientes finales. Entonces, sin más, voy a iniciar ya mi presentación. Voy a hablar un poco de cómo agregar los equipos, es decir, cómo hacer la conexión y la sincronización de los dispositivos hacia el software. Luego voy a hablar de lo que es la sincronización de otros módulos para hacer cálculos de tiempo de asistencia. Y aquí voy a hablar un poquito al respecto. El tema de tiempo de asistencia, eso es un tema largo. Pronto para los que conocen o saben, también tenemos la solución Biota en Colombia, que saben, los que la han trabajado, tienen mucha más comparativa a un software de prenómina o un software de nómina que un software de tiempo de asistencia. De pronto ahorita les doy algunos tips adicionales. Luego voy a hablar de lo que sería la sincronización de transacciones para el módulo de tiempo de asistencia. Igual voy a estar validando y mostrando ese tipo de sincronizaciones de la información. Y luego hablar levemente de lo que es el alcance de los reportes de tiempo de asistencia o los reportes básicos de lo que sería para tiempo de asistencia. Bueno, para los que es primera vez que nos acompañan en nuestros webinars, ZK Bioaccess es como nuestro software gama entrada, gama media, en donde es compatible también con ese tipo de productos o equipos o dispositivos gama media o gama de entrada, en donde este software, ZK Bioaccess, es para proyectos pequeños, proyectos PYME y hasta proyectos medianos. ¿Qué es un proyecto PYME pequeño mediano? Es cuando se habla de que podemos llegar hasta máximo 30 dispositivos, hasta máximo 10.000 usuarios, 10.000 empleados, bueno, inclusive el software puede llegar hasta 30.000, pero si ya es un proyecto de 30.000 usuarios, normalmente hay veces donde sí requiere ciertas características de mayor nivel. Es cuando recomendamos software gama media alta o gama alta. Pero este software ZK Bioaccess realmente tiene muchas características con respecto a lo que piden muchísimas empresas para Colombia. Entonces, por eso ya estamos empezando a enfatizar y hacer muchas más capacitaciones sobre eso. Inclusive les invito para que se queden hasta el final, que también voy a estar haciendo como un sondeo, una pregunta de cuál tema acerca de este software, pues son los que organizaríamos para próximas fechas también. Entonces, ZK Bioaccess, ya para finalizar como lo que es a los que están aprendiendo hoy en día de este software, es una plataforma de seguridad basada en web, que es desarrollada por Zcateco, que proporciona soporte o conexión o sincronización a la mayoría de hardware de Zcateco. La mayoría de hardware, no todo el hardware, lo que es software, hardware gama alta o hardware específico, es decir, para un módulo de parqueadero, cámaras LPR, sistemas de inspección, máquinas de rayos X, lo que sería vigilancia avanzada, todo ese tipo de productos que sí son gama alta o para proyectos especiales no son compatibles con este software. Pero en realidad, acá en Colombia, como en Latinoamérica, la gran mayoría de los equipos que se venden
por obviamente un presupuesto ajustado en la mayoría de proyectos PYME, son para utilizar con productos gama de entrada. Entonces, realmente eso es un software que cada vez está tomando ya más fuerza porque es el que está reemplazando el software ZK Access 3.5. Hay que tener en cuenta que el ZK Access 3.5 es un software que, como ZK Teco, oficialmente se descontinuó 2 años prácticamente, y que prácticamente en Colombia, casi en la mayoría de los países de Latinoamérica, digamos que se ha seguido haciendo una extensión de soporte, pero realmente cada vez son más los equipos que sí o sí tienen que conectarse a este software gama de entrada, porque cada vez más los nuevos equipos que han llegado ya no son compatibles con el ZK Access 3.5. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta cómo funciona este nuevo software. ¿Qué módulos trae? Gestión de personal, control de acceso, lo que es control o cálculos de tiempo de asistencia, videovigilancia y bueno, lo que ya no se está usando tanto, medición de temperatura y uso de tapabocas. Estas son como las características globales generales. ¿Cuáles son los equipos compatibles? Esa lista ustedes la pueden visualizar o descargar en nuestra página de ZK Colombia o en la página de ZK Latinoamérica, en donde van en nuestra página. Control de acceso, software. Aquí tienen la pestaña de ZK Access, y en esta pestaña de ZK Access, cuando ingresan, entonces aquí van a tener lo que es su ficha técnica, lo que es la guía de instalación, lo que sería el instalador del software, la compatibilidad, que aquí está entonces toda la lista. Sí, son muchos dispositivos los que son compatibles. Hoy solamente me voy a enfocar como en los que más movemos pues, en el mercado colombiano, varios de los que se trabajaban por algún tiempo, como lo era el F18 o el F22 precisamente, o el Multivio 600, los dispositivos Speedface V4L, V5L, el Mini AC, y controladoras de acceso de la serie Envío estándar, o de la serie C3, o de la nueva serie C2. Entonces, todos estos equipos son como, estos, por ejemplo, la serie C3, son los que más se instalaron por muchos años en diferentes tipos de proyectos, inclusive en proyectos gama media y gama alta, en donde si el cliente ya requiere una actualización, una modernización o un cambio totalmente de hardware, de control de acceso, entonces el C2260, que ese es un panel que tiene todas las bondades y características de lo que era el Serie C3. La Serie C3 fue uno de los equipos que más impulso le dio a ZK porque tenemos proyectos en donde llevan 10 años funcionando, 10 años funcionando y siguen operando. Los limitantes ya han sido que el software Access 3.5 o Access 5.2, que también en algún momento se trabajó, que ese Access 5.2 es el que ahora es Biosecurity. Estos software ya están descontinuados, ya están dañados, ya los clientes de pronto están cambiando de servidores, de computadores, entonces se pierden las bases de datos, pero las controladoras, los equipos siguen funcionando, siguen operando. Entonces, en muchos de esos casos, que cada vez son más frecuentes encontrarlos, pueden agregar esas controladoras, como lo comentaba desde hace 10 años, lo tiene el cliente y no lo quieren cambiar, lo podemos agregar a este software. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que estos son paneles de comunicación pool. Entonces hay comunicación pool y hay comunicación push. Esos dos daticos son los más importantes y relevantes a la hora de sincronizar la información de los dispositivos. Dependiendo de la versión pool y dependiendo de la versión push, puede que no vaya a sincronizar correctamente la información en los dispositivos. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Luego tengo otros dispositivos que ya son específicos para hacer cálculos de resistencia. Uy, se me olvidó agregar acá la imagen del MB10. El MB10 es una gama de entrada que es de los que está siendo más vendidos hoy en día. Y por eso creo que hoy vamos a empezar a enfocarnos un poquito más en la parte de tiempo de asistencia, porque para muchos proyectos, con este módulo y utilizar el MB10 o el MB560 o muchos modelos de la serie iClock o el P160 o A860, serie G, Silvio 100TC, que son equipos que se mueven en Latinoamérica, en Colombia. Muchos de esos equipos los podemos conectar directamente
el software viene con un licenciamiento de base que prácticamente se incluye con la compra de un equipo. Entonces, este es un software que realmente aplica para muchos o la gran mayoría de proyectos. Y también, por supuesto, hay dispositivos de la línea Visible Light, incluyendo, por ejemplo, el mismo Speedface V5L, que el mismo Speedface V5L lo puedo ajustar para que se comporte más como un dispositivo de tiempo de asistencia. Y también este año vamos a empezarnos a enfocar un poquito más, ya con un poco más de experiencia, ya un poco más maduro, todo lo que es nuestra línea de CCTV, en donde vamos a trabajar o cámaras IP, que ellas internamente pueden realizar reconocimiento facial, o utilizando NVRs de reconocimiento facial, por ejemplo, de la línea NVR BioFace Lights. Estos dispositivos que yo tengo acá, que incluso pues, son muchos más modelos, significa que combinados, cuando es una cámara incluso básica, por ejemplo, es BioEcoSeries, que son cámaras a un costo sumamente asequible, si estas cámaras BioEcoSeries las combino con un NVR BioFace Lights, entonces este NVR va a poder realizar registros cuando se hace el reconocimiento de una persona. Y esos registros también los voy a poder utilizar o para control de acceso o para cálculos de tiempo de asistencia. Al final vamos a hablar un poquito de los casos de uso a los que podemos llegar con esta solución. Entonces, esta es una pequeña topología de lo que sería nuestra plataforma, nuestro sistema de ZK Bioaccess combinado con línea de control de acceso standalone o control de acceso utilizando paneles push o paneles pull en este caso, por ejemplo, o dispositivos propios de tiempo de asistencia, o dispositivos de reconocimiento facial Visible Light o luz visible, NVRs de reconocimiento facial combinados con cámaras básicas o cámaras gama de entrada, por decirlo así. Y pues esta topología puede ser mucho más grande. Inclusive esta topología se está mostrando que es LAN, pero este software, y gracias a lo que es la comunicación pull y push, podemos sincronizar dispositivos que estén en diferentes locaciones, en diferentes ciudades, en diferentes países, de forma centralizada. ¿Qué quiere decir? Hay muchas empresas pyme, botando medianas, que tienen, digamos que, 200 empleados, 100 empleados, pero los 100 empleados están ubicados en diferentes locaciones, en diferentes países, en diferentes ciudades. Y queremos sincronizar ese control de presencia o esa información de seguridad o ese sistema de control de acceso o ese sistema de CCTV, lo queremos gestionar de forma centralizada. Este software nos lo permite. Y un punto importante, pues que es sumamente seguro. Inclusive a nivel de equipos, por eso agregué esta parte de credencial móvil con QR dinámico, está también incluido dentro de lo que ya es el alcance de este software. Sí hay que anotar que es únicamente utilizando autenticación por código QR dinámico. Este código QR dinámico, ahorita lo voy a mostrar brevemente, va a sincronizarse de acuerdo a cómo ajustemos el software con el celular del empleado, del cliente, para un tiempo o un timestamp limitado por temas de seguridad. Es decir, de control de acceso, siempre lo más recomendado es que si se va a utilizar autenticación con código QR, este código QR debe ser dinámico, que cambia y lo podemos ajustar, eso depende del servidor, que sea cada 10 segundos, 20 segundos, 50 segundos o hasta 300 segundos. O dependiendo del proyecto, del cliente, de la necesidad, es posible ajustar este tiempo a otros valores diferentes. Entonces, esto es una opción de autenticación, de control de acceso y o tiempo de asistencia, también muy válido, que hoy en día también lo están pidiendo muchos clientes. Bueno, antes de pasar a la segunda parte, creo que han hecho alguna pregunta. Sí, ¿Algunas Diego, preguntas? tenemos varias preguntas. ¿Cuál es la diferencia de este software con el ZK BioCV Security? Bueno, lo que es este software ZK Bioaccess únicamente tiene esos 4 módulos. Y de esos 4 módulos también tiene un alcance con muchas características, pero no es el mismo alcance que ya nos va a poder dar el software ZK BioCV Security. Porque CB Security ya con respecto a, por ejemplo,
El módulo de control de acceso. Lo puedo gestionar todo lo que es visitantes para que puedan los visitantes tener un control de acceso peatonal, vehicular, con diferentes métodos de autenticación. Y en realidad CB Security sí tiene muchas más funciones. Es decir, si ustedes aprenden a configurar, instalar, trabajar este software ZK Bio Access, ya tienen una parte avanzada para trabajar ZK Bio CB Security, o viceversa. Si ustedes ya han trabajado ZK Bio CB Security, significa que ya pueden trabajar también este software ZK Bio Access. La diferencia es que como este software es más para gama de entrada, el licenciamiento también es mucho más asequible, pero también es un poco más pequeño a que si lo comparamos con ZK Bio CB Security. Pero vuelvo y repito, ZK Bio Access está prácticamente diseñado hoy en día para trabajar en muchos proyectos diferentes. Listo, Diego. Harold Galvis nos pregunta lo mismo, pero con el software BioTime. BioTime, hacía una comparativa ahorita. BioTime está muy diseñado más para prenómina. ¿Qué quiere decir? Que todo el alcance de los reportes, que todos los cálculos que me va a realizar BioTime Colombia son mucho mayores o de mayor cantidad o de funciones más específicas que lo que es ZK Bio Access. Es decir, el módulo de tiempo de asistencia de ZK Bio Access, si lo aplicamos a la legislación colombiana, que es parecido con algunos matices en países de Latinoamérica, me va a poder hacer 5 tipos de cálculos o legislación colombiana, 5 conceptos de nómina, en donde se habla de tiempo trabajado, tiempo extra, si llegó tarde, si salió temprano, si tiene horas trabajadas de fin de semana y si tiene horas nocturnas. Pero la legislación colombiana, en muchos proyectos o en muchos casos, los clientes dicen, no, también queremos que en el reporte se identifique de forma independiente si es una hora extra diurna, si es una hora extra de fin de semana, si es una hora extra festiva, si es una hora extra festiva nocturna, etcétera, etcétera. Es decir, con este software, ZK Bio Access o ZK Bio CB Security, que ahí en esos dos módulos sí son muy parecidos, nos va a dar un alcance de hasta 6 tipos de conceptos de nómina. Pero BioTime Colombia nos va a dar hasta 25 conceptos de nómina, 25 tipos de reportes diferentes. Entonces, esa es la gran diferencia. Por supuesto, hay muchas otras diferencias de uso, de ajustes, de configuraciones, de alcance, de sincronización, pero pues, de lo más relevante, lo que acabo de mencionar. Listo, Diego. La siguiente pregunta es Luis Antonio y es ¿en qué casos es más útil ofrecer equipos push y en qué casos equipos pull con este sistema? Cuando son equipos pool, nos limitamos mucho a lo que es redes LAN y la velocidad de sincronización no es tan efectiva como la comunicación push. Adicional, la comunicación pull no tiene tantas características de seguridad como la comunicación push. Entonces, cuando un cliente ya te está exigiendo temas de ciberseguridad, temas de trabajarlo en diferentes ocasiones o diferentes ciudades, cuando ya te está trabajando temas de velocidad, sincronización, es cuando es más relevante utilizar equipos push. Y Listo, continuemos listo. y más adelante seguimos con las preguntas. Entonces aquí ya voy a hablar un poco de lo que sería la sincronización. Entonces, acá se habla un poco de lo que sería el módulo BMS, el tema de las licencias, y en realidad voy a pasar directamente a lo que es el software. Entonces, dentro de lo que es el software, los dispositivos, ¿cómo conecto, cómo sincronizo un dispositivo push en este caso? Eh, Acá acabamos de conectar lo que sería un Speedface V5L, donde este Speedface V5L tiene una IP local, que esta IP local está, digamos que instalado en Medellín. Y yo le tengo habilitado un DHCP. Entonces, al habilitarle el DHCP, significa que él va a tomar esta IP estando allá en esa ciudad de Medellín. No está tomando el DHCP para que este equipo pueda salir a Internet. Internamente, dentro de este equipo, él me hace o tiene un campo en donde me dice, cuál es el servidor
¿Cuál es la IP del servidor de software? O del servidor en la nube, o del servidor de dominio, o del DNS. Entonces, cuando yo configuro, en este caso, por ejemplo, estoy mostrando acá que esta es mi IP pública. Entonces, con esta IP pública, que está en Bogotá, el servidor, el software está instalado en un equipo en Bogotá, y en esta máquina, entonces, es lo único que tengo que ajustar de redes para poderlo trabajar ya de forma WAN o en Internet. Entonces, ¿qué es lo que sí se debe tener en cuenta acá? Por ejemplo, en este caso, como con la IP pública directamente, yo no puedo agregar lo que serían certificados SSL. Significa que, digamos que aquí el tema no tiene tanto nivel de ciberseguridad. Pero, por ejemplo, nosotros acá, en el control de acceso, ZK Bio Access, tenemos un demo en línea. Ese demo en línea sí nos va a dar la posibilidad incluso de trabajar con un certificado de SSL. ¿Cómo se requiere o cómo se ajusta lo que sería un certificado de SSL? Se requiere un apuntamiento de dominio y a ese dominio yo sí ya le puedo ajustar lo que sería el certificado de SSL. Esos son temas de sincronización de ciberseguridad. Entonces, cuando este proceso me lo exige el cliente, significa que sí debo de hacer más pasos, conseguir los certificados y que a los dispositivos también se le debe ajustar esos temas y o ajustes de sincronización. En donde se hacen esos ajustes de sincronización o de conexión en esta parte de gestión de las comunicaciones y aquí en vigilancia de las comunicaciones. Aquí estoy volviendo nuevamente a mi software público. En mi software público pues no le estoy colocando la transmisión encriptada. Entonces, si el dispositivo no requiere o sí requiere la transmisión encriptada, yo puedo dejar habilitado o no habilitado esta parte. Cuando yo ya tengo ajustados esos parámetros de redes, es cuando entonces, cuando yo le dé buscar dentro del software el dispositivo, entonces él debe de ya encontrarme los dispositivos que están intentando conectarse a mi software. Entonces, cuando ya el dispositivo pueda o tenga la capacidad de agregarlo, entonces aquí le voy a dar agregar o le voy a dar modificar la IP, si es el caso que yo tenga que hacer ajustes de redes para que el dispositivo sí pueda sincronizar correctamente. Y en ese momento es cuando yo ya voy a poder agregar el dispositivo. Una vez que yo agrego el dispositivo, en realidad se nos pueden presentar dos escenarios. Un escenario, el que les había comentado de que, bueno, mi cliente ya tiene todos los dispositivos y los equipos instalados hace 3 años, 8 años, 10 años. Lo que significa es que entonces cuando yo agrego el dispositivo, lo que debo de realizar es ajustar, o más bien dicho, descargar los parámetros del dispositivo. Es decir, él va a descargar los horarios, los niveles de acceso, las funciones. Luego voy a descargar la información de usuarios. Entonces, cuando yo le digo al software, bueno, descarga la información de usuarios y le digo iniciar, lo que va a hacer es precisamente sincronizar todos los usuarios que están operando en el dispositivo durante ese X tiempo, esos X años que hayan agregado usuarios. Entonces, en ese momento, yo le digo al software, descarga toda la información para que toda la información ya esté sincronizada entre los dispositivos y el software. Entonces, una vez termine de realizar todo el proceso, él me va a decir, mira, del Speedface se descargó la información de personal de forma exitosa. Voy a hacer un zoom para que lo puedan mirar un poco más de cerca. Se descargó, entonces, de 247 registros, es decir, 247 usuarios, empleados, personal. Datos duplicados hay 230, es decir, yo ya tengo como software 230 usuarios y únicamente estoy insertando o agregando 17 registros nuevos. Es decir, que ya el segundo escenario es cuando estoy instalando de ceros el software y yo agrego usuarios en el dispositivo. El dispositivo, si no está sincronizado o si no está conectado en línea el software, sino que por X o Y razón el dispositivo tienen que instalarlo en una zona remota en donde no hay internet o donde es muy irregular el funcionamiento, entonces yo tengo la posibilidad de
crear reglas dentro del software para que el mail descargue de forma automática y no hacerlo de forma manual como lo estoy haciendo. Pero por supuesto lo estoy haciendo de forma manual para que ustedes se den cuenta cómo opera y cómo funciona la sincronización de la información. Listo, entonces, como acá ya agregué mis 17 nuevos usuarios, entonces si el dispositivo soporta huellas, entonces descargo las huellas, si soporta palma, entonces descargo las palmas, si soporta rostro, entonces descargo la información de rostro. Aquí precisamente el software ya me empieza a mostrar un mensaje de confirme haber obtenido la información del personal exitosamente. De lo contrario puede ocurrir un error de sincronización. Porque si el software va a intentar descargar usuarios, o más bien dicho, la plantilla biométrica de usuarios, pero esos usuarios no están dentro del software, entonces no se va a sincronizar correctamente la información. Por eso es que ya se han agregado este tipo de mensajes, que esos mensajes, pues obviamente cuando es el cliente final, el usuario el que los usa, pues ayudan bastante a entender de que lo que estoy haciendo se está realizando correctamente, de que la información sí se está sincronizando correctamente. Entonces, bueno, incluso yo tengo la posibilidad de cerrar y esa sincronización se va a seguir ejecutando aún después de que yo cierre esta ventana de sincronización. Entonces acá, por ejemplo, se puede, dependiendo del internet, la internet donde esté el dispositivo o donde esté el servidor, puede demorarse un poco más o puede demorarse un poco menos, dependiendo también la cantidad de usuarios. Pero igual, si yo cierro esta ventana y ya me voy a hacer otros procesos, el software igual va a continuar haciendo este proceso de sincronizar la información porque yo le estoy diciendo hagamos esta sincronización de forma manual o puedo parametrizarlo para que lo haga de forma automática. También voy a poder descargar los eventos. Entonces, volviendo al ejemplo de que, bueno, tenemos un sitio en donde no funciona muy bien o no funciona correctamente lo que es el Internet. Entonces, cuando ya funciona, seguramente los eventos deben de empezar a sincronizarse. Algunas veces no se sincroniza totalmente. Entonces, lo que podemos hacerle es al software decirle, no, bueno, entre horarios de madrugada, 2 de la mañana, 1 de la mañana, creemos la regla de descargar o sincronizar las transacciones, los eventos, los registros de los empleados, que es cuando no se está usando el Internet de allá hacia el servidor principal. Entonces, acá le voy a decir, no, descarga solamente nuevos eventos o descargar todos los eventos. Bueno, y por último, acá en esta ventana donde dice capacidad del dispositivo, en el botón que dice obtener todo, lo que va a pasar es que él va a validar cuántos usuarios hay en el software y cuántos usuarios hay en el dispositivo. Entonces nos está diciendo que, bueno, en el software tenemos una capacidad de hasta 10.000 usuarios, pero en el dispositivo hay 247, 135 con rostro, 6 con la huella, hay 9 con palma, hay 8 con lo que es la plantilla Visible Light, con el algoritmo versión 58. Entonces, teniendo esa información, vamos a poder saber si se está sincronizando ese nuevo usuario, esos nuevos usuarios que yo estoy agregando al sistema. Vamos a ver que continúa con la presentación. Entonces acá, transacciones de diferentes módulos en un solo reporte. Por ahí ya lo había comentado un poco. ¿Cómo vamos a sincronizar lo que serían dispositivos de control de acceso, dispositivos de videovigilancia, a lo que sería el módulo de tiempo de asistencia? Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es el tema de la licencia. Entonces, cuando yo vuelvo a mi software, la licencia yo la puedo ver en el usuario y en el botón que dice acerca de. Entonces, cuando yo ingreso en el botón de acerca de, aquí me va a decir que, bueno, esta información de esta licencia es una licencia que está en prueba. Y deben de tener muy en cuenta esta parte de el periodo de prueba. Este periodo de prueba es cuando yo hago o realizo la instalación, él me da esos 2 meses para poder validar que los dispositivos sí se estén sincronizando correctamente, que el servidor sí opera correctamente,
que la base de datos funciona normalmente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya validamos que todo esté operando correctamente, en ese momento es cuando ahí sí puedo pasar al licenciamiento. ¿Cómo yo valido el licenciamiento? El licenciamiento tiene un número de ID, que ese número de ID es único para cada cliente, para cada servidor. Entonces, con ese número de ID, acá por ejemplo, me está mostrando ID 135.324. Y aquí en el módulo de tiempo y asistencia, bueno, más bien dicho, módulo de control de acceso me está diciendo que hay 15 puertas disponibles de 15. Que en el módulo de tiempo de asistencia hay 2 dispositivos disponibles y de 2 dispositivos que tiene la licencia. Que puedo agregar 16 canales de videovigilancia, que tengo aplicación móvil, que tengo app de empleado, que tengo 2000 usuarios o 2000 puntos o 2000 credenciales o 2000 huellas o 2000 rostros o 2000 palmas. El software puede recibir incluso en un proyecto que tengamos en la sede principal, reconocimiento facial, en una sede mediana, de pronto biometría de palma, en una sede pequeñita, biometría de huella, en otra sede, tarjetas de proximidad, en otra sede, códigos QR. El software va a poder recibir todos esos dispositivos o todos esos dispositivos que están en otras ciudades y sincronizarlos internamente en su base de datos. Y cuando yo haga ajustes de horarios o control de acceso, niveles de acceso, etcétera, él va a identificar de que, bueno, este usuario que tiene rostro, se le cambia el horario y entonces la organización que voy a realizar es que este rostro va a poder ahora ingresar solo en este horario que acabamos de ajustar. Y el software sí automáticamente identifica que ese dispositivo es de rostro y sincroniza únicamente el horario de acceso a ese rostro de ese empleado, el horario de acceso a ese usuario con huella, el horario de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, el software puede trabajar multibiométricos para todo lo que sería la sincronización de los diferentes métodos de autenticación. Ahora, volviendo al tema de tiempo de asistencia, si aquí en la información de la licencia, en el modo demo, él me está diciendo, mira, aquí yo tengo 5 dispositivos de tiempo de asistencia y totales, y tengo 4 disponibles. ¿Qué significa? Que yo he usado o he conectado un dispositivo de tiempo de asistencia. En este caso, por ejemplo, del módulo de control de acceso, me está diciendo, yo tengo 25 puertas o 25 dispositivos a conectar, tengo 23 disponibles. ¿Qué significa? Que yo he conectado 2 dispositivos. Entonces, si yo por acá cierro, venga, yo cierro por acá esta otra ventana. Entonces, en el módulo de control de acceso tengo estos 2 dispositivos. Y en el módulo de tiempo de asistencia, si yo voy a dispositivos de asistencia, tengo un dispositivo que en este caso, por ejemplo, es el Horus TL1. Entonces ahí es donde estamos entendiendo cómo se está utilizando la información de la licencia. Como lo que yo voy a hacer también es utilizar los dispositivos de control de acceso, y esos dispositivos de control de acceso voy a utilizar esas transacciones. Entonces, acá en la parte de puntos de asistencia, yo le voy a decir nuevo. Y aquí le voy a decir que si va a ser o desde los dispositivos de control de acceso o desde los dispositivos de videovigilancia que tienen reconocimiento facial. Entonces le voy a decir, bueno, de control de acceso. Entonces voy a seleccionar, mira, tengo estos 2 dispositivos, el Mini AC y el Speedface V5. Entonces voy a seleccionar el Speedface V5L y le voy a decir que registros V5L. Con eso yo ya sé y entiendo que son los dispositivos, los registros o transacciones de ese dispositivo, que ese dispositivo está operando y está funcionando para control de acceso con todas sus funciones de anti-passback, vinculaciones, exclusamiento, etcétera. Y cuando entonces ya empiezo a utilizar ese dispositivo o estoy agregando ese punto de asistencia, entonces si yo voy a la licencia, entonces la licencia me va a empezar a mostrar de que, bueno, mira, de control de acceso, ahora se está utilizando un punto de los 5 puntos que puede utilizar
para tiempo de asistencia desde el control de acceso. Si yo, por ejemplo, agregara el otro dispositivo, hagamos la prueba también para que lo vayamos a ver en vivo también, que cada vez que yo voy consumiendo esos puntos, entonces se me van consumiendo la licencia. Entonces, esto que yo les estoy mostrando es para que entiendan, y tanto a nivel comercial como a nivel técnico, que la licencia es el punto importante para poder identificar yo qué ofrecer al cliente o yo como cliente qué es lo que voy a pedir. Entonces, V4L. Entonces aquí estoy diciendo, desde el módulo de control de acceso, también agrégame el otro dispositivo de control de acceso para hacer, recuerden que estamos en el módulo de tiempo de asistencia, para hacer cálculos de tiempo de asistencia. Entonces acá ya me voy a decir que solo tengo 3 puntos disponibles de 5 que me permite la licencia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si el cliente necesita, bueno, de las 10 puertas de control de acceso, yo quiero los 10 puntos de tiempo de asistencia, significa que ahí ya es el licenciamiento si tiene un costo. Un costo porque ya es algo más especializado que requiere ese proyecto. Ahora, aquí voy a terminar de mostrar, que es como nuestra última parte del webinar. Bueno, aquí ya estuve hablando de que podemos trabajar con múltiples locaciones o proyectos, todo lo que es la sincronización de la información de las áreas. Ahorita vamos a pasar a mirar un poquito el tema de los horarios, manejamos horarios flexibles y, bueno, antes entonces de terminar por acá, lo que son los reportes y transacciones, tanto del módulo de control de acceso como del módulo de tiempo de asistencia. Entonces, en muchos proyectos, ya con este reporte me va a ser más que suficiente. A ver, miremos acá si tenemos qué tipo de registros. Acá todos los eventos. A ver, de todos los eventos me dice que esta persona no alcanzó a tener, esto es del 230526, pero sí tengo eventos de hoy. Bueno, este reporte que tengo, de primero en entrar y último en salir, significa que no importa que el empleado, el usuario, haya salido, entrado 10 veces, 20 veces, en este reporte solamente me va a mostrar el primer registro y el último registro. Con este reporte ya en muchas ocasiones es suficiente para la persona de recursos humanos, porque en ese proyecto no tienen que turnos rotativos, que turnos de horas extras, que horas extras festivas de fin de semana, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son proyectos sencillos que no requieren tantos cálculos de tiempo de asistencia, este reporte ya es suficiente. Luego, si ya el cliente me está pidiendo un poco más y ya entonces nos va a decir, bueno, en realidad si queremos un reporte de asistencia o un reporte más calculado, entonces cuando ya debemos de hacer todas las configuraciones en el módulo de tiempo de asistencia de acuerdo a esos dispositivos que yo esté conectando. Entonces, ¿qué va a significar? Que ya voy a tener esos 6 reportes que les había mencionado anteriormente. Eso es lo que hoy queríamos enseñarles, mostrarles, todo lo que es todo el tema de las sincronizaciones, sincronizaciones de la información entre los diferentes módulos, sincronizaciones entre lo que es el uso de la información. Voy a hacer el sondeo mientras ahorita terminamos de hacer las preguntas, que si hicieron hartas preguntas, porque el sondeo que quiero realizar es precisamente creería que, obviamente, ya está dentro de unas 2 o 3 viernes, entraría el webinar que quede primero dentro de esta votación. Y ahora sí vamos con las preguntas, Mari, para ya ir ahorita terminando el webinar. Sí, y Diego, tenemos acá varias preguntas. Una es de Gabriel y dice, si yo instalo el software en una máquina virtual en la nube, ¿qué tengo que tener en cuenta para la licencia? La memoria RAM sea dinámica para optimizar recursos. Esas máquinas virtuales no sirven, deben de ser valores fijos. Entonces, lo que se debe tener en cuenta es que la máquina virtual yo la creé con valores fijos, mientras yo la creé con valores fijos, porque la licencia queda atada, obligada al ID del sistema operativo, al ID del disco duro, a la MAC de la tarjeta de red, al ID de la motherboard o de la máquina virtual. Entonces,
si yo ajusto valores volátiles, se va a dañar la licencia. Y en cuanto a lo que ya sería configuración de conectar los diferentes dispositivos a la máquina virtual, es los puertos. Que esos puertos nosotros les podemos dar un archivo en donde están todos los puertos con los que se comunica o se sincronizan los dispositivos al software. Listo, Diego. John Aguirre tiene la pregunta de ¿hasta qué volumen o performance de un proyecto no tendría costo la licencia? 2.000 usuarios o 2.000 usuarios o 2.000 tarjetas o 2.000 rostros o 2.000 contraseñas o 2.000 palmas. De ahí en adelante ya empieza a tener un costo. Que 2.000 es más que suficiente para la gran mayoría de proyectos pequeños, pyme, incluso proyectos medianos. Listo, Diego. Christopher nos coloca este caso y se puede instalar en un servidor el software para almacenar la información de control de acceso, accediendo a la información desde terminales sin tener que entrar remoto al servidor. Entonces, él nos cuenta que tiene varios relojes K40 en diferentes ciudades y los manejan con el servidor ZK TimeNet. Sí es posible trabajar este esquema, tener un solo servidor y poder acceder de forma remota porque precisamente eso es un software web. Pero sí se debe tener en cuenta que la serie K40 es una gama de entrada muy entrada de hace varios años. Entonces, la serie K no es compatible con este software ZK Bioaccess o con software BioTime. Este serie K sí únicamente se puede trabajar con el ZK TimeNet. Listo, Diego. Y tenemos varias preguntas acerca de las licencias, que cómo son, si son gratuitas, qué se paga, cuál es el costo. Lo que les había comentado, obviamente depende de cada mayorista, cada integrador. Por supuesto, cuando se habla de instalación, la instalación pues conlleva una mano de obra, que todo eso tiene unos costos asociados, pero lo que es la licencia más básica de este software es lo que había mencionado ahorita, hasta 2.000 dispositivos, perdón, hasta 2.000 usuarios, en realidad hasta 15 dispositivos de control de acceso, hasta 6 puntos de tiempo de asistencia y hasta 16 cámaras de videovigilancia. Eso es lo que incluye la licencia más pequeñita o la licencia base. Cuando ya se requiere mayor cantidad de cualquiera de sus funciones o características, es cuando sí también ya hay un costo adicional asociado. Listo, Diego. Jorge Torrado nos pregunta cómo se configura el dispositivo para que guarde los eventos durante cierto periodo de tiempo. Nosotros también tenemos varios videos en YouTube en donde pueden también validar cómo se hace esa conexión. Hay un video donde nuestro compañero Camilo está mostrando cómo se... Listo, Diego. La siguiente pregunta es de Andrés Valencia y es, si mi biométrico se instaló hace 2 años, ¿es recomendable actualizar el firmware? Equipos de hace 2 años es muy posible que ya puedan sincronizarse sin tanto problema. Es decir, sin necesidad de actualizar firmware, a no ser de que ese dispositivo sea de un stock de hace 3, 4 años, que pues algunas veces ha pasado. Entonces, ahí lo que podemos validar es con el área de soporte o con los mayoristas autorizados de Zcateco, validar que esa versión de firmware, pues sí podemos tener compatibilidad y si no, pues sí habría que hacer esa actualización de firmware. Listo, Diego. La pregunta también es de Christopher y es si se pueden crear diferentes usuarios con diferentes permisos. Y nos coloca pues el ejemplo de que Juan puede tener acceso solo a los relojes del 1 al 4 y otro usuario, Pedro, a la información del reloj 5 al 10. Sí, sí, es totalmente posible con ese software, tanto privilegios de funciones, como privilegios de ajustes, como privilegios de crear más usuarios, como si yo puedo, es totalmente flexible el software para este tipo de necesidad. Listo, también nos pregunta Roberto si se pueden sincronizar los usuarios de un MA300 a un F22 con este software. Si los dos dispositivos los conecto a este software, sí, sí es posible que las huellas, las tarjetas, pueda sincronizarse esa información entre los dos dispositivos usando este software. Video y mostramos los resultados por acá y compartir resultados. Entonces quedó 42% lo que sería la configuración del módulo de CCTV
con deberes y deberes y cámaras IP. Ok, entonces seguramente este es, la verdad no sé si tienes por ahí la fecha donde tentativamente podría quedar. Creo que puede ser un poquito más de un mes, porque ya tenemos un calendario interesante, pero lo más seguro es que máximo unas 4, dentro de 3 o 4 semanas, seguramente lo estaremos colocando. Y bueno, ahí tenemos prácticamente ya varios temas de los que hay interés. Sí, Diego, nosotros ya tenemos en nuestro calendario de webinars en la página de Zetacateco Colombia, igualmente en los grupos de WhatsApp y de Telegram, ahí también se está enviando la información de esos webinars. Listo, entonces muchísimas gracias de verdad por ayudarnos con esta información, con esta votación. Ya voy a ocultar y no sé si quedaron ya algunas preguntas y ya sería terminar. Vamos a leer algunas así rápidamente de Jairo Gómez y es si la sincronización es automática como en Biotime Colombia, los equipos o deben tener la función de ADMS. En muchas situaciones la sincronización es automática. Esa sincronización, comunicación push, uno no tiene que estar por qué haciendo de forma manual. Igual el software también me permite hacer esos ajustes de forma manual precisamente cuando hay temas de errores de comunicación, problemas a veces con la base de datos, con la velocidad del computador, con diferentes problemas, a veces no se sincroniza 100%. Por eso está la posibilidad también de hacer esa sincronización de forma manual. Listo, Diego, pues la verdad nos quedaron muchas preguntas sin responder, sin embargo, pues están ahí tus datos por si la gente necesita pues contactarte como para ese tipo de proyectos, de unas preguntas un poco más específicas. Te contacten directamente a ti, también pueden contactarnos a nosotros. Entonces no sería nada más que agradecerles a todos por haber asistido a este webinar el día de hoy, agradecerle a Diego Fajardo por toda la explicación que nos dio, también a Julián Martínez, que nos estuvo enviando los links en el panel del chat, y nos vemos el otro webinar sobre Biotime Colombia. Gracias, Diego. Gracias Marisol, gracias a todos los asistentes, nos vemos en una próxima ocasión.